Bueno, hola, un saludo especial, enero 12 del 2021, martes, chévere, martes acabo de caer en cuenta, en el cual voy a compartir con ustedes un ejercicio bien interesante desde el punto de vista de los tránsitos astrológicos, que es el retorno solar. Esa fue la invitación que les compartí el día de hoy. Entonces, para eso voy a compartirles pantalla y vamos de una vez a trabajar directamente con el software para manejar esto. Entonces ya estamos viendo mi pantalla y aquí ya estamos viendo el software. Entonces, bueno, el retorno solar. Entonces, antes de entrar en detalles del retorno solar, esperen, organizamos esto que lo tengo aquí desorganizado. Em, Antes de entrar en detalles de lo que es el retorno solar, eh, en esencia, pues el ejercicio, cuando nosotros hablamos de un retorno, llámese solar, lunar o de cualquier planeta, lo que nosotros estamos haciendo es teniendo pues nuestra carta natal. Nosotros lo que estamos haciendo es visualizando el momento en el cual el elemento que estamos estudiando vuelve y se ubica en la misma posición natal. O sea, nosotros el momento en que nacemos, se toma esa fotografía en el cielo y a partir de ahí se genera una dinámica. Esa dinámica es los planetas siguen moviéndose, siguen transitando, de ahí viene la palabra tránsitos, y en ciertos momentos en el tiempo, esos planetas vuelven a contactar su posición original. Eso es lo que denominamos el retorno. Entonces, el más importante es el retorno solar, después el retorno lunar. ¿Por qué? Pues porque en orden de, digamos, de importancia, trabajamos esas luminarias y de ahí en adelante pues tenemos retornos para cualquier elemento, de Marte, de Venus, de Júpiter, de Saturno. Obviamente en la medida que nos vamos alejando, esos retornos tienden a ser más largos. Por ejemplo, el retorno de Júpiter es cada 12 años, el de Saturno es cada 30 aproximadamente. Y de ahí en adelante pues no alcanzamos a tener retornos pues, del resto de planetas, ¿no? Lo que es Plutón, Neptuno y Urano, lo máximo que alcanzan a tener es cuadratura y un trígono, si mal no recuerdo, Plutón. Eventualmente oposición, bueno, ahorita no recuerdo muy bien, pero esos vienen siendo los retornos. Entonces, digamos que desde el punto de vista práctico, que es lo que les quiero compartir esta noche, el retorno más importante, uno de los retornos más importantes, a mi modo de ver, son tres. El retorno del Sol, el retorno celular, el retorno lunar y el retorno de los nodos o los contactos de los nodos. ¿Por qué? Porque pues tocan elementos sensibles a la naturaleza humana, a quienes somos nosotros. Hoy la invitación fue precisamente con el retorno solar, que es lo que les voy a mostrar a continuación, por ejemplo, pues con mi carta. Fíjense, aquí en el momento de cargar mi carta, 22:45 de Capricornio se encuentra el Sol, ¿sí? Entonces, cada vez que el Sol en tránsito vuelve a esta misma posición, eso se conoce como el retorno solar, ¿sí? Desde el punto de vista astrológico. Para efectos no astrológicos, viene siendo el cumpleaños de los seres humanos cuando el Sol en su retorno vuelve y se toca a sí mismo. Desde el punto de vista astrológico, no siempre coincide ese retorno con el día en que nosotros nacimos. Yo, por ejemplo, yo nací un 13 de enero de 1970 y hoy tuve mi retorno solar hacia las 12:53 de la tarde. ¿Cómo vemos eso? Pues es muy sencillo. Coloco aquí el tránsito eclíptico, ¿sí? Y fíjense que el Sol está en los 22:51 grados, 22:51, y mi Sol natal está en 22:45. Hace 6 minutos aproximadamente, el Sol estaba en contacto partil con mi Sol natal.
para efectos prácticos, el tránsito, que es una pregunta muy común, ¿cuándo viene a ser efectivo? O sea, si yo me vuelvo un día, aquí en la fecha de nacimiento, perdón, en la fecha del tránsito, me vuelvo ayer a esta misma hora, el sol estaba en 21:50. Me vuelvo otro día, estaba en 20:48. ¿Sí? Aproximadamente cada día el sol se mueve un grado, aproximadamente. Eso no es que sea el ejercicio como tal. Entonces, ¿en qué momento este sol empieza a tocar a este sol natal? O sea, ¿en qué momento el tránsito por orbe empieza a ser efectivo? Esa es una pregunta que acompaña a muchas personas que hacen investigación en astrología y realmente pues hay varios enfoques y varias teorías. Digamos, hay escuelas que trabajan el orbe de los 30 minutos, o sea que a partir de los 30 minutos, o sea, en los 22, a esto le resto 30 minutos, o sea, en los 22:15 hasta los 23:15 aproximadamente también, sí, 23:15, se haría efectivo el contacto, ¿sí? O sea, de alguna forma, el elemento en tránsito está afectando al elemento natal. Hay otras escuelas que hablan de un grado, entonces desde 21:45 a 23:45, hay otras que hablan de 2 grados, o sea, desde 20:45 a 24:45. Realmente ese es un ejercicio matemático, pero es como empezar a definir cuándo empieza a ser frío o cuándo empieza a hacer calor, ¿sí? Digamos a nivel de temperatura. Por ejemplo, una temperatura cálida, podemos estar hablando de los 22, 24 grados y sutilmente vamos subiendo. Llega un momento en que ese calor suave empieza a ser un calor incómodo, por así decirlo, o más notorio. O al contrario, si hay una sensación fresca en los 14 grados y si nos vamos para abajo, hacia los 12 grados, estoy hablando de grados centígrados, empieza ya a ser un fresco, a ser un frío, ¿sí? Entonces, a mi modo de ver, pues realmente cualquier enfoque es válido. O sea, si tú quieres trabajar con 2 grados, con 1 grado, con 30 minutos, es válido. Obviamente, el tema partil es el que marca la diferencia, ¿sí? Por ejemplo, en el caso mío, venga aquí, yo había calculado previamente mi retorno solar fue a las 12:53. Aquí se me- Bogotá. Eh, hoy 12 de enero, a las 12:53 hora Colombia, fue el retorno solar mío, ¿sí? Fíjense que a esa hora el sol está exactamente en los mismos grados que el sol natal, ¿sí? Ese ejercicio uno lo puede hacer con cualquier herramienta computacional. Entonces, eh, ya después de manejar esta parte técnica viene, digamos, la aplicación práctica de conocer esta información, que digamos para efectos de lo que yo les quiero transmitir hoy es precisamente un ejercicio muy práctico de cómo yo trabajo en la revolución solar. Igualmente hay muchos enfoques, hay muchas propuestas en las cuales se trabaja la revolución solar. Una de esas es trabajar la carta de la revolución como una carta independiente. Por ejemplo, aquí vamos a ver la carta de la revolución. Esta es la carta, perdón, no, esperen un momentico, voy a hacer aquí un truquito. Voy a cargar mi retorno solar. Aquí está. Si es este, no es este. Esperen que creo que no es este. Un momentico. Esta es la carta. Bueno, aquí yo tengo unas fechas cargadas previamente y aquí está mi retorno solar. Aquí cargué mi retorno solar. ¿Sí? Entonces, esta es la carta de hoy a las 12:53. Entonces, hay unas escuelas o en astrología que la carta del retorno solar trabajan esta como si fuera una carta independiente, entonces con todos los aspectos y todos los elementos que tiene. Yo personalmente no me he enfocado mucho en ese ejercicio, la verdad no me ha resonado mucho. Sí hay, digamos, ciertos elementos que uno puede considerar, pero a mí lo que más me ha funcionado es esto que les voy a mostrar a continuación, que es trabajar la carta natal. Aquí voy a poner mi natal internamente.
y externamente está el tránsito eclíptico, ¿sí? Que el tránsito eclíptico a esta fecha y a esta hora pues tiene una connotación interesante para el dueño de esta carta, que es el retorno solar, ¿sí? Entonces, em, aquí hay varias lecturas que uno puede hacer. La que yo uso, la que vengo usando desde hace varios años es esta, que es básicamente fijarnos en la ciudad donde uno cumple años, que en este caso fue Bogotá, o el retorno, es el ascendente de esa carta, fijarse en qué sector queda, ¿sí? Ese es un primer ejercicio. Y el segundo ejercicio es el sol en esa carta, en qué casa queda, ¿sí? Esos son los dos escenarios que realmente yo me fijo. Bueno, hay un tercero que ahorita se los voy a explicar, pero principalmente esos son los dos escenarios, digamos, relevantes. ¿Por qué es tan importante el retorno solar? Por el arquetipo del sol, o sea, por lo que representa el sol, que el sol representa es nuestra esencia básica, nuestro propósito vital, y es, digamos, de alguna forma en este nuevo ciclo de vida o en este nuevo ciclo que el dueño de este tema natal esté viviendo, pues cuáles van a ser los elementos que de alguna forma se pueden intencionar o desarrollar a nivel de intención y de propósito. Algo que yo me he venido dando cuenta en los últimos años es que las personas cuando tienen esta información, o sea, cuando conocemos esta información, por ejemplo, en este caso, el ascendente en qué casa queda y el sol de la revolución en qué casa queda, con el solo hecho de tener esa información, uno intenciona esos escenarios. Alguien que no sepa de astrología, que nunca le hayan leído la carta natal, mm, de alguna forma no tiene muy presente ese ejercicio. O sea, puede ser que lo viva de forma no consciente, no presente, y ahí ya vendría otra pregunta y es, bueno, el cumplimiento de sucesos, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo les voy a compartir la revolución solar del 99, de 1999, mm, que en esa época el ascendente de revolución solar quedó en mi casa 1, ¿sí? Fíjense, aquí está, casa 1, o sea, está en el sector de la 1, y el Sol también quedó en la 1. ¿No? Entonces, de alguna forma diríamos que ese año tuvo vital importancia el tema de lo que casa 1 significa, o sea, la personalidad. Para mí casa 1 tiene que ver mucho con el reconocimiento personal, la autoestima. Entonces, ese año 1999, ese ejercicio se presentó. Y ahorita les cuento qué pasó ese año. Entonces, digamos de alguna forma sí. Posteriormente, en el 2000, la casa que se activó fue la casa 4, ¿sí? Y el sol quedó en la casa 10, ¿ok? Después, ¿qué otra revolución tengo? 2018, 2018, el ascendente, bueno, acá hay un caso interesante, el ascendente, fíjense, está muy cerca de la cúspide de la casa 9, ¿sí? Ya para ser más exactos, ese ascendente está en 1240 de Leo y la cúspide de la casa 9 está en 14.6 de Leo. ¿Sí? Estamos casi a 2 grados. Entonces aquí ya vendría una pregunta técnica y es, ¿este ascendente técnicamente está en casa 8 o está en casa 9? ¿Sí? ¿Cómo verifica uno esto? Pues en este caso preguntándole al dueño de este esquema natal, bueno, ese año 2018 al 2019 fue más de 8 o de 9, ¿ok? Y ahorita lo miramos. 2019, 2019, el ascendente igual está entre la cúspide de la 11 y de la 12, fíjense, está acá. Entonces ese ascendente está en 12.46 de Escorpio y la casa 11, ¿qué? Casa 12 o casa 1. ¿Qué? Cúspide de la 12, perdón. Cúspide de la 12 está a 18. Ah, no, está alejado. Ese fue más 11. Ese fue más 11. Este año, el año que terminó, ascendente quedó en casa 2, ¿sí? Y Sol en casa 12. Entonces, y este nuevo año, este año actual, ascendente quedó en casa 5 y Sol en casa 12, ¿ok? Entonces, ¿cómo uno verifica si realmente estos ejercicios se han venido potenciando o se han venido mostrando?
pues básicamente es constatando, ¿no? O sea, uno validando el ejercicio. Bueno, antes de mostrar el detalle o la lectura de esto, digamos, así a grandes rasgos, otro elemento importante que uno tiene que ver, que yo también hago, es el siguiente, es ver los aspectos que ese tránsito, en especial que es la revolución solar, está manifestando. Entonces, los aspectos, ¿cómo los vemos? Pues yo los trabajo con el aspectario. Y aquí viene la pregunta que les decía al comienzo, ¿con qué orbe los trabajamos? ¿30 minutos o eventualmente 1 grado o 2 grados? Yo normalmente venía trabajando con 30 minutos, pero últimamente le estoy colocando hasta 2 grados, dependiendo, porque me he dado cuenta pues que hay elementos interesantes y esto siempre lo mido eclípticamente. Entonces, por ejemplo, aquí que estoy viendo yo, estoy viendo la revolución solar del 99. Ah, no, perdón, pongamos la del 99. Aquí está. La del 99, ¿sí? Con orbe de 1 grado, estoy viendo los tránsitos, eso es lo que estoy viendo. Voy a activar casas también, que las casas también considero son importantes. Y aquí estoy viendo la del 99, ok. 99, entonces miremos el esquema. Lo que les decía, está en casa 1, ¿sí? Y el sol está en 1, o sea, digamos, ese año de enero 13 del 99 a enero 13 del 2020 fue de alguna forma un año en el cual casa 1 fue importante para el dueño de este tema natal. Y ahorita les cuento qué pasó ese año. Y de alguna forma, algo que normalmente es importante fijarse son las conjunciones, ¿sí? Ese año, por ejemplo, cuando se activó, pues siempre la conjunción Sol-Sol va a estar, ¿sí? O sea, porque es el retorno solar, o sea, se activa el propósito vital. Entonces, de alguna forma, los aspectos que uno tenga de Sol toman relevante importancia, o sea, de alguna forma se están activando. Entonces, ahí es súper importante conocer el inventario natal del Sol. Cada vez que hay un retorno de un planeta a sí mismo, en teoría, o no, en teoría no, se activan el inventario de ese planeta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí estoy viendo mis aspectos de Sol. Ay, aquí estoy viendo mis aspectos de Sol. Ahí están mis aspectos de Sol, ¿sí? Entonces, el Sol tiene las conjunciones aquí con Venus, Mercurio, un sextil a Marte, un 75 a la Luna y el trígono a Plutón. Entonces, cada retorno solar, de alguna forma, el potencial de activación toma relevancia. ¿Por qué? Porque el Sol se está tocando a sí mismo. Entonces, cada vez que ustedes cumplan años, que tengan el retorno del Sol, el Sol está activo, ¿sí? Eso es claro. Entonces, siempre que miremos los aspectos, del tránsito, el Sol se va a estar tocando a sí mismo, ¿sí? Eso es lo que significa, el Sol se va a estar tocando a sí mismo. Entonces, siempre el Sol va a estar activado. En mi caso, como yo tengo a Mercurio ahí pegado al Sol, pues siempre va a estar esta conjunción Sol-Mercurio, ¿sí? Fíjense que todas las revoluciones que yo selecciono, fíjense, siempre va a estar Sol y Mercurio ahí pegados. ¿Por qué? Porque en mi inventario natal está eso. Pero fíjense que aparte hay otros contactos, ¿sí? Hay otros contactos, fíjense que eso significa, esto el espectario se está moviendo, hay otros contactos. Entonces, esos otros contactos, pues están también dando una información del potencial de realización. Entonces, eh, por eso es que yo no me fijo mucho en la carta natal del solo tránsito, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucha información que está referida al inventario natal del individuo. Entonces, por ejemplo, en el 99, algo importante que uno también tiene que ver es los aspectos que el ascendente esté haciendo. Entonces, el ascendente está haciendo un sextil a Júpiter. Sextil y Júpiter se conocen en mi carta natal. Sí, ¿por qué? Porque Júpiter rige mi ascendente, ¿sí? Entonces, de hecho, ese año también cobró vital importancia mi ascendente, ¿sí? Pues aparte de que el ascendente solar quedó en casa 1,
este ascendente le está haciendo un sextil al Júpiter natal. Y ese cobra vital importancia, ¿por qué? Pues porque se conocen, ¿sí? O sea, Júpiter es regente del ascendente. El ascendente está haciéndole un semisextil a Lilith. Entonces, en el inventario natal se conocen, no se conocen. El ascendente, la cúspide de la 5, o sea, el ascendente de revolución solar le está haciendo un 105 a la cúspide de la 5, esto también cobra vital importancia, y un 75 a la 11. Y lo otro que uno tiene que ver son las conjunciones. En este caso, Quirón a Neptuno. Estos se conocen en el natal. Aquí lo estoy viendo, sí se conocen en el natal, por un trígono. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó ese año? Ese año, pues yo me enteré que iba a ser papá. Entonces, de alguna forma, hacia mediados fue que mi hija nació en abril, ¿qué? En marzo, o sea, hacia mediados de julio, agosto fue que nos enteramos. Julio, agosto, septiembre, bueno, pues que habíamos quedado embarazados. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, pues, si es un tema que afecta netamente a uno, para mí fue una sorpresa, la verdad, era algo que no estaba en los planes, pero a partir de ese momento, pues sí fue amada ese nuevo ser que venía. Entonces, eso interesante, ¿no? Ahora, después de la siguiente revolución solar en el 2000, en el 2000, ¿qué pasa? 4, o sea, se activó casa 4, obvio, o sea, formar un hogar, establecer un hogar, y Sol en casa 10, ¿no? Antes era el ascendente en 1 y Sol en 1, aquí está el Sol en revolución solar en casa 10, o sea, de alguna forma, proyección profesional. Yo ese año empecé a ser muy visible en el medio astrológico. ¿Por qué? Porque es que ese año se realizó aquí en Bogotá el primer congreso de astrología eh, presencial que se hacía en Colombia, creo que uno de los primeros organizado por Norberto García en el 2000, eso fue en agosto del 2000. Entonces, de alguna forma, mi propósito vital estaba enfocado a tener un reconocimiento público, ¿sí? Y sí, a partir del año 2000, Jairo Fonseca empezó a darse a conocer como el creador de esta herramienta, entonces empecé a ser visible en el mundo y medio astrológico. Ascendente, 1.20 de Aries, muy cercano a Quirón. Fíjense que mi Quirón natal está en 2.47, o sea, estamos en un orbe ahí casi 1 grado 10 minutos. Entonces volvemos a hacer el mismo ejercicio. Empezamos a mirar los aspectos que está haciendo el ascendente. Aquí estamos con 30 minutos, voy a ponerlo 1 minuto, 1 grado, sí, 1 grado, perdón. En 1 grado no alcanza a estar Quirón, en 2 sí está, aquí ya está. Sí, fíjense, el ascendente tocando Quirón. Entonces, por eso yo digo que hay que ser un poco permisivos en cuanto a los orbes, ¿no? Por eso mismo que no podemos decir en qué momento empieza a hacer frío y en qué momento empieza a hacer calor. Fíjense que el orbe exacto es de 1 grado 27, aquí está, 1 grado 27, pues no es tan loco, ¿no? ¿Qué más conjunciones hay? Ese año hubo más conjunciones. Bueno, Sol, Mercurio vuelven, aparece aquí Mercurio, se toca a sí mismo, Mercurio, Venus, Venus a la cúspide. Las conjunciones son súper importantes, ¿no? Porque las conjunciones arrojan una información a tener en cuenta. Casa 8, Júpiter, o sea, casa 8, revolución solar haciéndole conjunción a Júpiter natal. Casa, bueno, que les decía ahorita, 1 Quirón, ¿ok? Entonces ese año también pues fue un año bien fuerte. Pues ser papá, ¿no? Empezar a ser padre, empezar a vivir una dinámica que pues que uno nunca ha vivido. ¿Listo? Bueno, vámonos, saltémonos aquí 8 años, nos vamos al 2018. 2018, fíjense algo bien interesante que hay acá, conjunción del ascendente a la cúspide de la 9, o sea, el ascendente está en Leo. 8-9, para mí, yo siento que vi los dos escenarios, por eso les decía que
que decir exactamente está en cúspide 8 o en cúspide 9 es como algo, o sea, no tiene que ser uno tan estricto, ¿no? Que esté en 8 o en 9. Para mí, ¿por qué? Porque es que yo en 2018 empecé a trabajar muchos temas de casa 8, que son transformaciones, y de casa 9 también, o sea, filosofía de proyección de vida. Yo digo, mi gran proceso de transformación arrancó en el 2018, ¿sí? Y fíjense que ya aquí el amigo Plutón estaba empezando a hacer de las suyas, o sea, en el 2018, Plutón empezó a contactar a Venus inicialmente, ¿sí? Entonces, Sol en la 6, ascendente 8-9, un Sol natal en la 6. Ese Sol en la 6, yo como lo vi, yo siento que tuvo que ver mucho con el hacer alianzas, equipos de trabajo. Dice ese año, todo lo que fue el 2018 fue el año de la magia. Ok, bueno. Entonces, ya vimos los aspectos, ¿sí? Después 2019, mm, 2019 vuelve la conjunción Sol-Mercurio. Aquí ya, fíjense, Plutón ya empieza a estar en conjunción con Sol, Mercurio y Venus, lo que les estaba mostrando acá, ¿sí? Ya está neto, o sea, en 2018 empezó, ya neto sigue ahí, empezó a hacer todo ese contacto para mí. Todo mi gran proceso de transformación arrancó en 2018, obviamente 2019 también fue muy fuerte. Y el ascendente está en cúspide de casa 11, digamos, mucho trabajo de comunidad, equipo de trabajo, y Sol en la 3, mucha comunicación, o sea, 2019 fue un año de mucha comunicación, fue cuando yo empecé a mover mucho el canal de YouTube, ¿sí? Tiene que ver mucho. Y ya en aspectos, fíjense, Mercurio en la cúspide Mercurio solar en la cúspide de la 2 natal, Júpiter en el ascendente, eso también, fíjense, aquí está Júpiter en el ascendente, eso también eh, muy fuerte, ¿sí? De alguna forma es empezar a trabajar tema autoestima, Saturno en la 2, empezar a reconocer lo que es realmente los valores. Por ejemplo, es una lectura, bueno, aprovechando esto, quisiera hacer una lectura que es que normalmente los arquetipos, alguien que vea esto Saturno en conjunción en la 2 dice, no, pues el hombre se va a limitar en temas de valores. Y yo pienso que fue el año en que más hice conciencia de lo que es valor, no tanto el dinero, que es una consecuencia, pero sí el tema de valorar lo que es importante. ¿Sí? Ese fue como mi gran ejercicio. Neptuno en la cúspide de la 4, ¿sí? Esto es súper fuerte. O sea, tiene que ver mucho, a mi modo de ver, lo que yo viví, tiene que ver mucho con procesos no muy claros, pero de mucha misticismo y profundidad asociados a la 4, no tanto la 4 como hogar, sino 4 como propósito de vida. ¿Por qué? Porque mi nodo natal está ahí. ¿Sí? Fíjense, mi nodo natal está aquí en la cúspide de la 4, entonces de alguna forma, eh, pues también estábamos tocando al nodo, ¿no? O sea, Neptuno, o sea, 2019 marcó unas cosas súper, fíjense, pues aquí están, fíjense, Neptuno y no también, ¿sí? Entonces fue muy fuerte, o sea, esta revolución solar para mí fue, súper clave, porque activó muchos elementos muy fuertes en mi tema natal. Obviamente, pues uno ve los otros elementos, ¿no? Aquí el ascendente vuelve a ese trígono al nodo, o sea, propósito de vida, sextila Quirón, sanación chévere, valores, casa 3 comunicación, aquí digamos el único harto fue la cuadratura esta del ascendente de la casa 3, casa 8 procesos super guau, casa 9, entonces fíjense que los elementos digamos de conflicto fueron de pronto filosofías, empezar a cuestionar filosofías y temas de comunicación. ¿No? Fíjense que aquí estoy resaltando los aspectos mayores, ¿no? Si colocamos todos, pues todos. Y estoy trabajando con orbe de 2 grados, ¿ok? 2020, la próxima revolución, que fue, fíjense que esto también fue muy curioso, ¿no? El plutonazo fue la conjunción partil Plutón-Saturno, que fue el 12 de enero, y ese Plutón obviamente pues haciéndole conjunción partil a mi Sol, aquí está 98%, y a Mercurio. Y al otro día
¿Esto fue a qué horas? Esto fue a las 11:58 hora Colombia, y la revolución solar fue al otro día a las 7:10, o sea, 22 horas después. ¿Sí? Pero el orbe sigue, digamos, el orbe sigue ahí. Aquí está esto. El orbe sigue ahí efectivo, entonces, pues muy fuerte, ¿no? Y de hecho, yo digo, para mí el 2020, esta última revolución, lo que fue exactamente hace un año hoy, ha sido uno de los mejores años de mi vida, aunque suene tonto, loco, por todo lo que ha pasado, todo lo que se ha vivido. Y esto se empezó a formar desde el 2019, o sea, la revolución anterior. Em, Esta es 2020, la de enero, entonces otra es Sol conjunción Sol, Sol conjunción Mercurio, Mercurio, bueno, siempre va a tener eso activo, pero aquí ya empezaron otros elementos, fíjense que aquí ya hay varias conjunciones también, ¿no? Saturno con Sol, que fue el Plutón-Saturno, a Mercurio, entonces de alguna forma, y esos elementos obviamente, pues, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, eh, el dispositor de estos planetas estaba tocando todo esto. Entonces, digamos, sí, digamos, para Jairo Fonseca, pues esa conjunción, ese famoso plutonazo sí fue muy fuerte, pero no tanto por el tránsito, sino por los aspectos natales que involucran este tema. Por eso, a mi modo, en las lecturas de solo tránsitos, cuando no se involucran cartas natales, pues pueden generar ambientes, pero realmente no están entrando al fondo del evento de la persona, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener un poco de cuidado. Entonces, el ascendente de la solar, pues quedó en mi 2 y el sol en la 12. Y aquí yo quiero hacer una lectura importante, y es que a mí hubo algunos astrólogos que en noviembre, diciembre del 2019 leyeron mi carta, mi revolución solar, y lo primero que me dijeron es, ojo, con temas de hospitalización, ¿sí? Llegó la pandemia, entonces me acuerdo mucho, uno de ellos me decía, oiga, pilas, porque usted puede perfectamente caer en un tema de hospitalización por ese sol en la 12. Yo la verdad nunca le paré mucha atención a eso, pues pues ustedes saben, yo manejo mis temas de creencias y bueno, y realmente a todo esto que está pasando actualmente no le tengo miedo. Sí le tengo respeto, pero soy muy consciente de que un sistema inmune o un ser con miedo, pues se ve afectado. Y a la verdad, pues eso no es un sol en la 12 en revolución solar, pues sí. De pronto, si yo hubiera creído esas palabras, si le hubiera yo dado poder a esas palabras, de pronto sí hubiera podido terminar en un escenario de hospitalización, pero lo que yo siento que viví conscientemente de un sol en la 12 fue una introspección muy grande. Eh, y obviamente pues se dio, o sea, se dio el escenario físico a estar en soledad, a estar en introspección, a estar yo con yo y trabajar muchas cosas. Ahí sí veo que un sol en 12 tuvo una validez importante. Entonces, por eso uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de hacer lecturas. eh, Tiene que ser uno muy objetivo, no proyectar de pronto lo que uno siente que puede ser, ¿no? Entonces, pues eso, pues ese es un testimonio que puedo dar, porque ya pasó un año y no sufrí ninguna hospitalización por tener un sol en la 12 en revolución solar. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Hubo así aspectos, entonces Quirón, conjunción Quirón, el retorno de Quirón, súper fuerte, eso también es muy chévere. El retorno de Quirón es cada 50 años, entonces fíjense, ahí está. Rueda de la Fortuna, nodo, vidas pasadas, esto también lo tengo súper claro, esto también lo vi súper claro. Mucha suerte en un tema de vidas pasadas. Yo trabajo la rueda de la fortuna diurna, entonces eso también lo viví. Neptuno a la 4, bueno. O sea, este año, estos 3 últimos años, como se han dado cuenta, pues muy fuertes, muy fuertes en cuanto a, a realmente un propósito de vida, ¿no? Y bueno, llegamos a la de hoy, 2020. Hoy a las 12:53
Aquí está. Seguimos con Plutón ahí haciendo su ejercicio de transformación, de empoderamiento. ¿Cuál es la diferencia ya con esta revolución solar y del año pasado? Que los últimos 2 años, 2019, 2018, era Plutón antes de, que es cuando uno, digamos, hace como el trabajo fuerte. Ya después Plutón encima, que fue el año pasado, y ahorita Plutón después de, ya uno ya ha hecho, o así es como yo lo siento, ¿no? No puedo generalizar que sea para todo el mundo, pero yo lo que siento es que ya ahorita hay un empoderamiento muy, muy fuerte. Vuelve y sigue Sol con Mercurio. Todas las revoluciones solares yo voy a tener activo esto. ¿Por qué? Pues porque natalmente están pegados ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra importante? Marte, Saturno. Fíjense que con respecto a la del 2019 ya no es tan fuerte, ¿no? La del 2020, perdón. Fíjense que la del 2020 tenía 14 conjunciones, la del 2021, la de hoy, tiene 8, ya baja un poquito, ¿sí? Esto, entonces, Marte y Saturno se relacionan, ¿sí? ¿Por qué? Porque Saturno está en mi casa 5 y la casa 5 está regida por Marte. ¿Sí? Entonces, este año mi casa 5 de alguna forma va a estar presente y además de eso el ascendente solar está en la cúspide de la 5, perdón, está en la casa 5. Ya ahorita les digo qué lectura puede ser eso porque ya me imagino que ustedes están haciendo sus propias lecturas. Bueno, Plutón y Sol se siguen conociendo, Plutón y Mercurio se siguen conociendo. ¿Por qué se conocen? Porque tienen un trígono eclíptico, ¿sí? que tiene una conversión por dispositores, después les podría explicar eso. Pero estos planetas se conocen porque tienen... Entonces, esto viene desde el 2018, se viene trabajando mucho esto. Bueno, entonces, y ya cúspides, las 6 con Urano. Entonces ahí toca ver si Urano y las 6 tienen conocimiento en el natal. Ahorita que me acuerdo, creo que sí, las 6 está Tauro, Venus, sí, dispositor, Venus es el dispositor de Urano y Venus rige mi casa 6, entonces sí, también tienen ahí, o sea, de alguna forma tengo que ponerle atención a Urano con casa 6. Casa 4 con Lilith, ¿se conocen? Sí, se conocen porque Lilith le hace un trígono a la luna y la luna ocupa mi casa 4, entonces, ¡guau! Esto me encanta porque esto es pura magia. Esto es pura magia. Para mí, Lilith y luna, cuando se conocen, es magia. Y la última, 12 con la luna, la 12 revolución solar haciendo una conjunción a la luna. Ahí me toca ver, creo que no hay un contacto directo de la 12 con la luna. Bueno, creo que no. Eso, y pues ya el resto sería ver el resto de aspectos, ¿no? El resto de aspectos, sí hay aspectos principales, el ascendente, entonces, por ejemplo, tocando la luna. No, mentiras, ascendente no está tocando. Fíjense que este año ascendente no está haciendo aspectos principales, de pronto hace menores, sí. Está haciendo aquí un semisextil a Urano y un quincuncio a Plutón. Ya que como que ponerle cuidado. Entonces, fíjense que pues este ejercicio es muy sutil en cuanto a que uno tiene que ir como de lo más general, ¿sí? Lo más general es el ascendente, en qué casa está, el sol, bueno, eso no lo habíamos, el sol de solar está en la 9, entonces este es un año en que, digamos, puedo trabajar mucho lo que es casa 9, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué significa, por ejemplo, un ascendente en la 5? Entonces, la 5, pues es que la casa de la diversión, de los placeres, de los amores, pero eso también viene hacia dónde lo quiere enfocar uno. Y yo este año tengo muy claro, muy, muy claro, que quiero enfocar a procesos creativos que generen valor. Y no solo en tema de dinero, sino en creación de valor. Y eso ustedes ya se van a dar cuenta, por ejemplo, esta última semana que les compartí la aplicación de los 72 nombres de Dios, eso es pura casa 5. Esta semana también estoy haciendo un desarrollo de otro tema que también en su momento les compartiré. O sea, este año la casa 5 va a estar muy movida, pero no desde el enfoque de pronto que normalmente la mayoría de personas le suelen dar. Yo, Jairo, la estoy intencionando, es a un tema de creatividad pura. O sea, a sacar mi creativo, a máximo. Un sol en la 9, aprovechar de pronto mucha proyección en el extranjero.
o también filosofías que quiero desarrollar, ¿ok? Entonces, esto era lo que les quería compartir hoy. Esto es una aplicación muy práctica de la astrología. A mí la verdad me ha funcionado. Fíjense que yo no entro en mucho detalle de ver la carta natal, o sea, la carta de la revolución solar. Vamos a verla aquí rápidamente. Aquí yo les voy a poner la carta de la revolución solar. Esta es la carta de la revolución solar. Entonces, una lectura sería coger los aspectos pero a mí la verdad esto no me... Pues sí, esto sí puede dar una información, ¿sí? Por ejemplo, aquí Lilith en el ascendente Tauro y este año, digamos, muy mesurado, muy calmado. Aquí muchos planetas en la cúspide de la 10. Sí, esto sí, no estoy diciendo que no, pero a mí esto es un ejercicio que puedes gastar mucho y de pronto puede distraer el ejercicio básico, que el ejercicio básico es la carta natal. ¿Sí? O sea, la carta natal es la vida, o sea, es el reflejo de la vida y los diferentes momentos en los cuales se activen los aspectos, es a lo que uno le tiene que apostar. Esta es la visión Jairo, por eso yo les decía que es la visión así de simple la que estoy compartiendo acá. Bueno, entonces, esto es revolución solar, o sea, cada año, cada 365.25 días, la idea sería hacer este ejercicio. La invitación es que ustedes hagan esto mismo con sus años anteriores, ¿no? Los años significativos, o sea, años en que marcaron un antes y un después. Matrimonio, hijos, quiebra, salud. Este 2020, por ejemplo, la revolución del 2020 es súper importante que la miren, porque este 2020 es un ciclo global que marcó mucho, mucho, mucho. Y de pronto, después, o sea, de pronto hay personas que no les afectó tanto. En mi caso sí fue muy fuerte, muy fuerte. Por eso yo digo que para mí ha sido el mejor año de mi vida porque es la toma de conciencia, pero la toma de conciencia ya con toma de acción. Yo por eso en el primer video que yo grababa este año les decía que el 2021 es el año de toma de decisiones, ¿no? Y la toma de decisiones lleva a toma de acciones. Obviamente, pues hablo desde mi experiencia, ¿no? O desde mi perspectiva. Bueno, entonces el otro ejercicio que les invitaría a hacer es la revolución lunar. ¿Por qué? Pues esto sí lo he venido trabajando últimamente, más consciente. A ver, yo desde hace 3 años he estado trabajando eh, lunas nuevas y plenilunios. ¿Qué? Novilunios y plenilunios. Entonces, ¿qué es un novilunio? Un novilunio es cuando el sol y la luna eh, se encuentran, hacen el amor. El sol le hace el amor a la luna, lo masculino le hace el amor a lo femenino. Y aquí ya vamos a empezar a hablar un poquito de elementos energéticos. Y este novilunio se da ahorita en 6 horas. Ahorita, aquí yo ya lo tengo. Fíjense que aquí en este momento son las... Ah, bueno, esto fue cuando fue hoy mi retorno a las 12:53 hora Colombia. Ya ahorita a las 11:59, ahorita en menos de 3 horas, la luna y el sol están en los mismos grados. Técnicamente eso es un novilunio o una luna nueva, ¿sí? Entonces, fíjense que ya el ascendente estaba aquí y recorrió y llega acá, ¿sí? O sea, ya el ascendente, cada hora, si esto yo lo muevo cada hora, fíjense aquí me estoy devolviendo, ¿sí? Hacia las 12:53, el ascendente estaba aquí aproximadamente, ¿sí? Aquí estaba, que era mi retorno solar. Ya ahorita, más adelante, hacia las 11:59, que es cuando la luna y el sol están unidos, ¿sí? Que es a los 23 grados 13 de Capricornio, ese es otro momento súper chévere. Este es un tránsito que tiene una condición especial, que es el sol y la luna están en los mismos grados, ¿ok? Bueno, esto es como un bono, lo que les voy a explicar. Ya les expliqué el retorno solar, aquí viene ya es el bono de los otros tránsitos. Y este tránsito se conoce como el novilunio o la luna nueva, que se da cada 28 días. Entonces aquí lo bonito de esto es que cuando uno ya lo trabaja con su carta natal, pues identifica estas cosas. Entonces en el caso mío, esta luna nueva le pega a mi sol y obviamente a todo mi stellium ahí en Capricornio. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense, aquí está la luna nueva, le pega a todo esto.
Y aparte de eso, pues está Plutón, está ahí encima, ¿sí? Está en 24 grados, o sea, está a 2 grados. Y bueno, y hay otras cositas ahí interesantes. Entonces, siempre que hay luna nueva, siempre que hay luna nueva, la rueda de la fortuna está en el ascendente. ¿Sí? Entonces ahí ya vienen como elementos bien interesantes, siempre, siempre que hay luna nueva. Entonces hay que ponerle cuidado, ya aplicación práctica. O sea, la luna nueva siempre son los inicios, ¿no? Y ustedes saben que yo últimamente he estado estudiando mucho el tema de la cábala. Y en la cábala uno encuentra unas cosas bien interesantes, ¿no? Y es que bueno, una cosa importante que les quiero mencionar es que casi siempre que uno habla de cábala lo asocia a la religión judía, pero la cábala como tal no es una connotación que esté asociada únicamente al judaísmo. Lo que pasa es que el judaísmo la utiliza, pero la cábala como tal, su esencia no tiene ninguna connotación religiosa. Eso ya lo he podido yo hablar, investigar con diferentes personas estudiosas de la cábala, y es algo que de alguna forma a mí me ha generado cierta sorpresa, porque yo cuando empecé a estudiar, pues no a estudiar, cuando conocí la cábala en el 2017, pues la asocié mucho al judaísmo y por eso no profundicé mucho, porque de alguna forma yo poco he sido de trabajar o de orientarme bajo temas religiosos. Sin embargo, cuando uno empieza a estudiar un poquito cábala, encuentra en los tres escenarios que a mí me encantan, que son astrología, numerología, gematría, bueno, y los ciclos, mucha coherencia, ¿no? Entonces, algo curioso que me di cuenta es por qué nosotros trabajamos, si ustedes se dan cuenta, los meses que nosotros trabajamos casi siempre inician es en momentos que no tienen nada que ver con el ciclo lunar, ¿sí? O sea, el primero de cada mes muy raras veces le pega, perdón, con los signos, los 30 grados. O sea, realmente el ciclo natural inicia en los 20-21, en este momento, que es cuando el sol ingresa al signo. Entonces, los ciclos naturales basados en la luna son súper importantes. Entonces, esta luna nueva es un ejercicio súper valioso para iniciar lo que sea. Ahora, si esa luna nueva le pega puntos sensibles de su tema natal, pues hay que pararle mucha, mucha más atención. Y si además esa luna nueva estuvo muy cerca de otro punto sensible, como en el caso fue mi retorno solar, pues también, ¿sí? Y muy seguramente ustedes, no necesariamente tiene que ser esta, pero si hacen atenta observación y seguimiento a todas las lunas nuevas de aquí en adelante y pronto las anteriores, van a encontrar cosas interesantes. Por ejemplo, el ascendente está en 24-36 de Libra. Yo que tengo en 24 o cerca de los 24, pues está esto, o sea, nuevamente le pega esto. Y ya no alcanza más. No, sí, solo esto, pero esto es, para mí, para Jairo, esto es súper importante. ¿Por qué? Pues porque estos tres planetas manejan casi 6 casas de mi carta. Venus y Mercurio rigen 2 casas, Sol rige otra y están en una casa, entonces son 5 o 6 casas que manejan, ¿no? Entonces es súper importante trabajar las lunas nuevas. Y mañana les voy a compartir una sorpresa aquí. Vamos a empezar a hablar de esto, que esto es una cosa muy loca que yo acabé de aprender con nuestro amigo Sergio Arboleda, el sincronario lunar. Esto es una cosa loquísima. Se los menciono así por encima, no lo voy a explicar. Mañana vamos a grabar un video con Sergio explicando esto. Pero en esencia es que los ciclos lunares, como los ciclos solares, siempre tienen un inicio, un punto máximo y un punto de decadencia. Por eso, el retorno solar, digamos, son 365, 25 días que vuelve y aparece, pero los 6 primeros meses son los meses que uno tiene que como que meterle todo el julepe, toda la energía, para que los últimos 6 meses, o sea, la siembra, ¿sí? Por eso yo entendí ya algo que yo aprendí en el 2005, que cuando uno cumple años, yo siempre le digo a las personas, usted tiene 52 días a partir de su cumpleaños para intencionar lo que quiera. Y yo no entendía por qué, eso me lo explicaban desde el punto de vista numerológico, decían entre 50 y 60 días y entonces más o menos eran, si uno dividía el 360 entre 9, daba 45, si yo dije, ¿será por eso? No, y es porque es que el primer ciclo
O sea, los primeros 40 o 60 días a partir del cumpleaños el sol está en siembra, está en siembra. Entonces todo lo que yo intencione en estos primeros 50 días, pues va a tener una gran probabilidad de manifestarse a lo largo de este año. ¿Cuándo? Pues a partir de los 6 meses. Lo mismo pasa con la luna nueva, ¿sí? La luna nueva, todo lo que uno intencione en los 7 primeros días, en ese ciclo de 28 días va a tener una gran manifestación, ¿sí? Otro ciclo súper importante, el retorno de la luna. Cuando esta luna llegue y toque mi luna natal, que es como en 6 días, creo, o 12 días, bueno, ese nuevo ciclo también, o sea, nosotros estamos llenos de ciclos, estamos llenos de oportunidades que podemos trabajar. Por eso yo digo, el ciclo del año nuevo es el que celebra la mayoría del colectivo, pero es el que más rápido se olvida. Ustedes hoy 12 días después de año nuevo siguen con sus mismas intenciones, esas que a los 12 minutos, a la medianoche del primero, perdón, del 31 manifestaron, uno se le olvida ya, o sea, y si tomó y si trasnochó, pues ya peor. Pero por eso es tan importante intencionar los retornos, o sea, el retorno del sol, la mayoría lo hacemos, o sea, la mayoría cuando cumplimos años reevaluamos nuestras vidas, estamos diciendo, bueno, hoy estoy contento con mi vida, no estoy contento, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué voy a intencionar? Bueno, eso es válido, la mayoría lo hacen y hay que hacerlo. Y súper valioso los primeros 52 días, seguir intencionando lo que uno quiere intencionar, o sea, los siguientes 52 días. ¿Y por qué? Ya lo entendí, pues es porque o sea, todo ciclo se compone de 4 fases. Las 2 primeras son de crecimiento, de maduración, y las 2 últimas son ya de recoger y de interiorizar para prepararse al nuevo ciclo. Entonces, los primeros 52 días vienen siendo como los primeros 7 días de la luna, ¿no? De la luna, de la luna nueva al máximo para prepararnos a la luna llena. Entonces, todos estos ciclos se están repitiendo cada rato. Lo que pasa es que no somos conscientes y no aprovechamos esta información. Entonces, esa sería la invitación. Súper valioso el retorno solar. Intencionar. Hoy yo a las 12:53, desde las 11 hasta las 2 más o menos, estoy en ejercicio de contemplación, de interiorización, de reflexión, lo cual es, a mi modo de ver, un ejercicio válido, pero cada quien de pronto hará lo que tenga que hacer. Lo importante es en intención, en conciencia y en amor, que yo decía que eran los 3 elementos de la magia. Después, la luna nueva, ahorita, en menos de 2 horas. Si pueden, a las 12 de la noche, hora Colombia, o en menos de 2 horas, aquí son las 8:58. Esta luna nueva es a las 4:59 GMT. ¿Sí? Esta luna nueva. Hagan una intención, una meditación de sembrar lo que tengan que sembrar. Si saben de astrología, pues me imagino, bueno, la mayoría que están acá, entren y miren ese retorno, en qué casa les está quedando intenciones. A mí, por ejemplo, me está quedando o la 2, obviamente. Entonces, la creación de valor, ¿sí? Orientada con comunidad. ¿Por qué? Pues porque el ascendente está ahí. Entonces, yo, digamos, tengo muy claro este propósito. Yo voy a crear mucho valor para comunidades. Ya tengo 2 comunidades claras con las cuales voy a trabajar. Y cuando hablo de comunidades es personas afines a intereses, ¿sí? Esto estoy hablando solo de la luna nueva, pero si me vuelvo a mi retorno solar, que me quedo aquí en la 5 y el sol en la 9, lo que les conté. Entonces aquí uno empieza a jugar. Entonces con Sergio, cuando Sergio me mostró esto, porque esto que están viendo aquí es el recorrido de la luna. Esto lo vamos a explicar después, no se preocupen, tranquilos. Esto es maravilloso, este es el sincronario lunar. Esto es un ejercicio bonito, entonces esto es un ejercicio que vamos a trabajar con él, ya lo entendí, me encantó, fue muy sincrónico haber llegado a esto. Bueno, eso era lo que les quería compartir hoy. Hoy se nos alargó un poco la sesión, pero se me hace importante y vamos a hacer ahorita un ejercicio de interiorización aprovechando esta luna nueva, entonces voy a parar aquí la grabación. No sé si haya dudas, pues va a contestarlas en tiempo real, pero voy a bajar la grabación para subirla a YouTube. Entonces, paramos aquí.